Hola gente, ¿cómo están? Buen día. ¿Están ahí? Hola, profe, buen día. Buen día. Bueno, vamos a ir empezando. Como siempre voy a grabar la clase y el que, bueno, no puede participar, lo lamento, después verá cómo la escucha o la ve. Eh, Hoy vamos, la idea, no sé por qué empezaron, por qué se confundieron, ya la clase pasada empezamos a las 8, si yo mal no recuerdo. Eh, Esta clase es a las 8 siempre. ¿O no? No, yo estoy confundida. Sí, a las 8 había dicho. Claro, sí, me parece que sí. Pero bueno, no importa. Vamos a empezar. Yo les subí una clase en YouTube. No sé si la pudieron ver. Es la clase de planeamiento. Les recomiendo que vean esa parte porque nosotros ahora vamos a empezar con la otra parte, que es las distintas formas de planificación que tienen las organizaciones. Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Algo que me quieran consultar, que no hayan entendido, que no sepan cómo resolver? ¿No? No, la única duda era la actividad uno, la que tenemos que hacer, que es personal, es Sí. hasta mañana, ¿no? No Para entregar. recuerdo la fecha en este momento, pero puede que sí. Ok. Pero creo que está en el... A ver, si me fijo. Clase 4, no. Clase 3. A ver, 3. Con equipo. Profe, usted Sí, mandó un email avisando que para el jueves, pues, que sea para el jueves que esté el para el trabajo jueves individual. lista. ¿El jueves que pasó o el jueves que viene? No, el jueves que pasó. Ah, bueno, entonces será para el jueves pasado. Pero en el campus dice hasta hoy. No, yo creo que lo que les dije es que aprovechen ese tiempo para hacer la actividad individual, las 2 horas del jueves. ¿Se entiende? ¿Me siguen o no? Sí, porque en el campus decía hasta hoy que se podía hacer. No, Ah, yo entendí eso, que era el jueves que lo utilicemos claro. para ir escribiendo y demás y que entregábamos mañana. Sí, acá dice mañana, martes 14. Así que tienen Ah, tiempo. entonces me confundí yo de fecha porque yo vi el 13 por eso. Entonces Ah, sí, debe ser mañana. sí, es mañana, sí. Así que hasta mañana tienen tiempo. Em, Bien, bueno. Hoy teníamos un test de lectura también, que yo se los habilité 9:30, así que bueno, vamos a dar planeamiento en este ratito. Y Tiene un ratito más, profesora, que el anterior porque se pasaron volando los 3 minutos. ¿qué 3 minutos? 8 minutos tienen para hacer el test de lectura, no tres A mí se, minutos. a mí se me cortó, no sé, en el minuto 5, no sé qué hice. Me Ah, quería morir. pero ustedes tienen un segundo intento. Si llegan a tener un inconveniente, que se les corta la luz o algo, la conexión, tienen un segundo intento. Entonces, mm, vuelvan a hacerlo. ¿Se entiende? Está bien, sí. Sí, yo la verdad que se cortó en la pregunta 3 y bueno, quedó ahí. Ya está. Sí. Bueno, a ver si les puedo agregar un poquito. Les voy a poner 9 minutos. A ver. Ah, ah, ah. Está en la clase 4 y la vamos a editar. Bueno, pipiri, pipiri, pip. Poner 9 minutos, ahí estamos.
guardar los cambios. Bueno, vamos a empezar porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Y la idea es que podamos poder hacer todo hoy. Bueno, recuerden que les subí una clase en YouTube. Están clases grabadas. Es la clase 4 que dice planificación. Y quiero que dice comisión 4. O planeamiento. Vamos a ver ahora. O sea, esa clase conviene verla primero. O sea, es un complemento de esta clase. Explica el concepto de planeamiento. Y después, de la mano de eso, vamos a ver los tipos de planificación que hay de acuerdo al tipo de organización. Entonces, ahora les comparto pantalla. Aquí. Toda la pantalla. Share. Y ¿pueden ver lo que estoy compartiendo? No, No. no sé. A ver, de vuelta. Acá se supone. Share. Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Sí, ahí sí. Ahora sí. Bien. Recuerden ver la clase número 4, creo que es comisión 4, donde habla de planeamiento. Está en clases grabadas. Y, a ver si lo podemos ver ahora. Ya se los muestro. Rapidito. Miren acá, biblio. De paso lo chequeo, clases grabadas. Y acá. Profesora, ¿pudo corregir los trabajos o todavía no los corrigió? Algunos estuve mirando, ¿sí? Y en algunos casos les extendí la fecha de los trabajos, ¿sí? Porque no sé qué es lo que pasó, que no... Ah, no, se los voy a subir después, no está el video todavía, pero se los voy a subir. No sé qué pasó, que en algunos casos... así que vean, revisen porque les hice observaciones. En algunos casos no cumplieron el formato de informe y en algunos casos no lo subieron en formato PDF. Con lo cual les extendí la fecha. A ver, que vamos a chequear eso de vuelta. Para que corrijan eso. Si no lo entregan en PDF no lo puedo corregir. Entonces, comisión 1. Bueno, por lo visto no lo han observado, porque si me están preguntando si los corregí es porque no vieron las observaciones. Corregí el equipo de Tomás Mesa y de Mariana Gabriela González Sena. El resto no lo entregó en las condiciones acordadas, que era el formato de informe, insisto, y en PDF. Con lo cual, yo ahora les voy a dar 2 días más para que corrijan esos detalles, ¿sí? Los voy a poner fecha el 15, el 15, porque no hay mucho para hacer, sino que corregir eso. ¿Se puso bien? Sí. Y lo vuelven a subir. Insisto, tiene que estar en PDF, ¿sí? Y en formato de informe. En algunos casos, si estaba en PDF, lo corregí igual, aunque no estuviera en formato de informe. Pero los que estaban en Word no los corregí. ¿Sí? Así que menos mal que me preguntaron. Eso va para todos los trabajos, ¿sí?
todos los trabajos tienen que estar en formato PDF y todos los trabajos tienen que estar en formato de informe. Y, ¿sí? Recuerden que en la parte de observación, ahí van a poner el nombre de los compañeros. En la parte de comentarios, perdón. ¿Sí? ¿Se entendió? Les extendí la fecha al 15 para que por lo menos lo suban a formato PDF. ¿Ok? ¿Sí Sí, o no? profesora, gracias. No, de nada. Gracias por preguntar porque se me olvidó y pensé que los iban a ver, que les iba a notificar que sí había observaciones, pero se ve que no. Recuerden que de las clases grabadas que no tuvieron conmigo, si hay dudas de alguna clase, se las anotan, ¿sí? Y me las consultan, ¿sí? O me mandan un mail o me las consultan en clase. Recuerden que tienen que mirar las clases grabadas, no son opcionales. ¿Mm? Recomendación, usen las 2 horas del jueves que no nos vemos si quieren. O como están en formato YouTube, inclusive pueden mejorar la velocidad y verlas en menor tiempo. Así que bueno, y si hay dudas, insisto, me consultan. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, sí, Profe, Sí. yo me Bien. fijé el mío Ujú. y dice no calificado. ¿Quién? ¿Quién me dice no califica? Mariana Estoy hablando del dijo que trabajo en equipo, ¿eh? sí, el trabajo grupal. Yo acabo de ver la nota recién. Ah, pues a mí no me aparece nada, me dice no calificado y en comentarios me dice 0 y por eso. A ver, vamos a entrar. A ver, función 1. Y se supone, no, este no. Ver todos los envíos. Y acá dice Mariana, Gabriela, González Sena, calificación. ¿Lo ves o no? ¿Estás ahí? Sí, Bien. ahí lo pude ver. Ah, A mí no me aparece nada. Me dice enviado para calificar y no me aparece la nota, no sé por qué. qué raro. Te debería Sí, aparecer. Bueno, después avísame si no podés ver el trabajo, porque lo deberías poder ver. Si no lo ves, ¿m? Bueno. La idea es que puedan, los que tienen las correcciones, a ver, otra cosa más. El trabajo tiene correcciones, por lo tanto, ¿sí? Queda el trabajo original, ¿sí? Y suben el trabajo con las correcciones. ¿Mm? Una vez que yo corrijo todos los trabajos, voy a extender la fecha nuevamente para que suban las correcciones. O sea, el trabajo original y suben otro documento en PDF que dice trabajo corregido. ¿Mm? profesora, los que corrigió lo tienen que volver a hacer o no. Por ejemplo, sí, todos los corregidos sí, pero cuando termine de corregir todos, ¿sí? Ahí voy a poner una nueva fecha para que lo puedan subir al trabajo corregido, ¿se entiende? Sí, sí. Sí, todos tienen correcciones, a no ser que no les haya corregido nada, porque está perfecto, sacaron un 9, un 10, pero la mayoría de las veces hay correcciones para hacer. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió. Bien, gracias. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de variaciones del planeamiento. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Lo que hablamos siempre, que cada organización es, si pudiéramos hacer una analogía, es como una persona. Cada organización tiene su personalidad, su identidad, sus características particulares. Más allá de que estemos hablando inclusive de un McDonald's que pareciera una franquicia que repite formato, estilo y
y formas de trabajo. No es lo mismo un McDonald's que abre en Quilmes que un McDonald's que abre en Recoleta. Tiene sus particularidades. ¿Qué es lo que le da esas particularidades? El contexto y las personas que constituyen esta organización, ¿sí? Entonces, de la misma manera, la planificación se da de acuerdo a las distintas formas de organización, ¿sí? A las distintas personalidades e identidades que vamos a encontrar en una organización, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy básicamente de 4 tipos de planificación. Ay, ya son 9:30, no los puedo creer. Ya arranca el test de lectura. No, No, ocho y por media. supuesto, Ah, 8:30. estoy confundida, tengo el horario mal. Casi me agarro un ataque. Ya, no dije nada. Bien, entonces vamos a ver que tenemos 4 formas de planificación. Tenemos la planificación reactivista, inactivista, preactivista e interactivista, ¿sí? Que como dijimos, de acuerdo al estilo de organización, vamos a tener una tendencia en cuanto a la forma de planificar. Y por ejemplo, si estamos hablando de la planificación reactivista, lo que vamos a decir, ¿sí? Es que es un estilo de planificación donde la organización, si bien se encuentra incómoda, ¿sí? Siente cierta insatisfacción, no tiene muy claro cómo va a cambiar este estilo, ¿sí? Esto que le está pasando ahora, mejor dicho. Es una organización que sabe que tiene que hacer ajustes, pero no va a hacer esos ajustes hasta que no sea sumamente necesario. Es una organización que, como ven acá en el dibujito, ¿sí? En la imagen, va caminando hacia adelante, pero con la mirada en el pasado. Y pónganse en el lugar de esta persona, ¿no? Lo peligroso que pueda resultar caminar hacia adelante mirando hacia atrás. Entonces, si se quiere, podríamos decir que es una organización nostálgica, que les cuesta, ¿sí? Soltar aquello que ocurrió en el pasado. Es una organización que va a decir, todo tiempo pasado fue mejor. Porque en un tiempo pasado fueron exitosos, porque en un tiempo pasado desarrollaron determinados productos que fueron geniales, porque fueron épocas de gloria, entonces, porque aplicaron estrategias que funcionaron, entonces, todo eso que pasó fue bueno, ¿sí? Y cuesta soltar aquello que fue bueno para intentar nuevas experiencias. Todo aquello que pasó y que funcionó muchas veces, ¿sí? Eh, deja de ser funcional o apropiado para el presente o el futuro deseado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver algunas de las características de este tipo de organización y este tipo de planificación. ¿Sí? Entonces, este tipo de organización tiene una visión más clara del lugar de donde vinieron que del lugar hacia el cual se quieren dirigir. ¿Sí? Prefieren tratar con personas y valores en vez de hechos y eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Es el tipo de organización que prioriza, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Es el tipo de organización que habla de sus empleados como si fueran parte de la familia. Y entonces, supongamos, va a decir el gerente, ¿no? Ustedes supongamos que van a hacer una ingeniería, los convocan para hacer algunas modificaciones, y entonces observan la línea de trabajo y se dan cuenta que hay 2 o 3 empleados bastante entrados en edad, ¿sí? Que tal vez inclusive se deberían jubilar, pero están trabajando ahí, ¿sí? Y el ritmo que tienen estas 3 personas es bastante lento. Entonces ustedes analizan la situación y le dicen al gerente, mire José, tal vez si modificamos el ritmo de trabajo de estas personas o ubicamos a estas personas en otro lugar y ponemos personal nuevo que pueda procesar más piezas en menor tiempo, mejoraríamos o amortiguaríamos mejor los costos fijos, ¿no? Y entonces el jefe les dice, José le dicen, no,
Yo a Antonio y a Pedro y a Luis no los cambio. Tal vez no son los más rápidos, pero son personas confiables. A mí me cuidan la fábrica, cuando llegan siempre horario, em, no me generan ningún conflicto, son personas tranquilas, jamás tuve un problema con el sindicato y además yo soy el padrino del hijo de Antonio, además. Y hace 30 años que están acá, ¿sí? Entonces, fíjense, esta persona lo que va a hacer es priorizar la calidad de persona, determinados valores, antes que lo que está viendo, ¿sí? Esto que está viendo es que son lentos, que tal vez se pueden mejorar los tiempos de producción, pero por alguna razón prefiere de alguna manera sacrificar estos elementos en pos de eh, tener en cuenta otras cuestiones que guardan relación, insisto, con eh, aspectos más subjetivos. Entonces, podemos decir que es muy difícil para ellos intentar algo diferente, porque eso que tienen les asegura eh, el cumplimiento de ciertos principios importantes para ellos. El otro elemento es que sus evaluaciones y juicios están enraizados en la moralidad, no en la ciencia, ¿sí? Y se sienten más tranquilos pensando cualitativamente que cuantitativamente, ¿sí? El ejemplo aplica también acá, ¿no? Porque lo que además me va a decir José, además estas tres personas me aseguran una calidad excelente en el producto. Me van a sacar 3 piezas, pero ninguna va a estar fallada, ¿sí? Bueno, José, pero tal vez le sacan 5 piezas y hay una fallada, pero usted sacó buenas 4, ¿sí? Ah, no, 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 yo quiero calidad, ¿sí? No quiero piezas erróneas. Bueno, pero las piezas erróneas igual muchas veces son cuestiones que se pueden arreglar simplemente y no generan grandes inconvenientes. Y mientras tanto procesaste 4 piezas en vez de 3. Ah, no, no, no. Yo quiero calidad absoluta y no pretendo competir jugar carrera con nadie, por ejemplo, ¿no? Uno dice, no, no es jugar carrera, ¿no? Pero bueno, esta persona tiene tendencia a creer que la calidad, ¿sí? Por ejemplo, em, tiene mucho más peso que la cantidad. Y a veces sí, pero muchas veces el mercado demanda una cantidad mayor a un precio menor, ¿sí? Y con una disponibilidad diferente. Entonces, ellos van a priorizar siempre aspectos que de alguna manera no están vigentes en el actual mercado. Y después, fíjense que acá dice, se planea de abajo hacia arriba. ¿A qué se les ocurre que hace referencia a esto? Cuando dice que se planea de abajo hacia arriba. ¿A qué hace referencia? Que prioriza a los trabajadores, profesora. Sí, también, pero ¿a qué más podría hacer referencia? ¿Por qué decimos que se planea de abajo hacia arriba? ¿Qué se les ocurre? Las ideas nacen del núcleo operativo, dice el compañero, o compañero, sí. En realidad, cuando decimos que planea de abajo hacia arriba, es que la premisa es ver qué tengo y en relación a lo que tengo, planifico, ¿sí? Entonces me fijo cuántas personas tengo, cuántas máquinas tengo, cuánta materia prima tengo en stock, cuántos clientes tengo, ¿sí? Y en relación a eso decido, bueno, ¿cuánto puedo hacer? ¿No? Voy a procesar 300 piezas por mes, 600 cada 2 meses, no lo sé. Entonces me estoy fijando
con qué cuento y en relación a eso defino qué voy a hacer. Eso es planear de abajo hacia arriba, que va muy en contra de nuestra idea, ¿sí? De que se planea de arriba hacia abajo. Y de arriba hacia abajo es qué quiero alcanzar y en relación a eso, ¿sí? Acomodo la cantidad de empleados, acomodo la cantidad de máquinas, defino la cantidad de materia prima, ¿sí? Pero cuando se hace de abajo hacia arriba, ¿sí? Lo que estoy haciendo es acotar todo a lo que puedo hacer en mi actual situación, sin forzar un esfuerzo, valga la redundancia. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Se tratan los problemas de manera separada, ¿sí? Esto va de la mano del concepto de ¿cómo podríamos decirlo? Se pierde el foco o se pierde la mirada integral, no el foco, se pierde la mirada integral que se busca dentro de la organización digamos, en cuanto a su forma como sistema, ¿sí? Entonces, cuando pongo la mirada o el foco solo en una parte del todo, ¿sí? Eh, no puedo ver las relaciones existentes y las consecuencias. Y muchas veces me pasa que arreglo algo, sí, pero si todo lo demás sigue siendo problemático, el problema se vuelve a repetir. Entonces, por eso dice que trabaja o que resuelve los problemas separadamente y en este separadamente muchas veces no se resuelven los problemas de fondo, ¿sí? O no se ve, tal vez están viendo la punta del iceberg, ¿sí? Pero no se ve que más abajo hay cuestiones más serias que resolver. Entonces, al tener una mirada separada o puntualizada en una sola parte y no tener una mirada integral o sistémica, ¿sí? Ocurre esto. Resuelvo las cuestiones de manera parcial. Y al resolver de manera parcial, insisto, lo que sucede es que muchas veces esos problemas vuelven a ocurrir. Entonces la idea es que la mirada sea sistémica, pero en este tipo de organización se tiene una mirada parcial, una mirada sesgada, una mirada acotada o separada del total. Entonces, eso muchas veces termina siendo digamos, como decimos en Argentina, lo atamos con alambre y seguimos y no se resuelve de manera profunda la cuestión. Bien, esto es en cuanto a la planificación reactivista. Si ustedes tuvieran que pensar en un tipo de organización, ¿qué organización les hace acordar a este formato? ¿Qué tipo de organización en Argentina tiene este estilo de, de planificación o este perfil? Las pymes o las familiares se me vienen más a la mente. Excelente, sí, muy bien. Las pymes, las familiares, ¿sí? Donde está el dueño, la familia, ¿sí? Donde hay empleados que tienen muchos años en la empresa. Sí, precisamente las pymes y las familiares son las que más atraviesan este tipo de problemáticas. Bien, muy bien. Bueno, ¿dudas? ¿No? Bien, vamos a pasar al otro tipo de planificación, que es la inactivista. Este tipo de planificación, como bien lo dice acá, va a sostener este estado estado de confort, este status quo, esta comodidad este, en cuanto a este presente. Lo que va a querer es que el presente sea ahora y para siempre, que este momento no cambie. ¿Qué tipo de organización se les ocurre puede desear, ¿sí? Que la situación no cambie? ¿Qué tipo de organización puede desear que este, este presente continúe forever? ¿Qué se les ocurre?
o por qué una empresa podría no querer el cambio. No está pensando en el pasado, tampoco le importa mucho el pasado. Porque está cómodo con lo que tiene, profesora. Se Claro, siente bien. sí. ¿Y qué tipo de organizaciones se les ocurre a ustedes que podría querer sostener este presente? Podrían ser las de las organizaciones o las empresas de viajes de egresados, como que siempre viven el mismo momento o algo así. Mm, sí, bien, pero hay ejemplos un poco este, más gráficos. Vamos a hablar un poquito más y después lo van a ver más fácil. Bien, básicamente, como dijimos, están satisfechos con las cosas tal cual están. Sus objetivos son la supervivencia y la estabilidad. Tienden a convertirse en instituciones de fines democráticos. Estas organizaciones se desempeñan bien únicamente cuando las circunstancias que las rodean son favorables. Entonces, si pensamos un poquito más, podríamos estar hablando, esto se da mucho en empresas donde hay una gran inversión, por ejemplo, en maquinarias, ¿sí? Por ejemplo, una metalúrgica, ¿sí? Donde cambiar una máquina significa hablar con un proveedor de Francia o con un proveedor de Alemania, porque las máquinas no se fabrican en nuestro país, o que además tienen máquinas relativamente viejas, ¿sí? Y cambiar esa máquina significa adaptar toda la línea de maquinarias que están alrededor recibiendo la salida de esa máquina. Entonces, en esos casos, cualquier modificación en el mercado, ¿sí? Supongamos que hoy estoy haciendo tuercas de 5 partes, de 5, sí, de 5 lados, y mañana el mercado me dice, no, queremos tuercas sin lados, o con 2 lados, y yo toda mi vida hice tuercas de 5 lados, o sea, esa pequeña modificación a mí me puede significar cambiar una máquina entera. Entonces, ese cambio, estoy haciendo una exageración, ¿no? No necesariamente se tiene que pasar, pero ese cambio muchas veces significa una inversión muy alta, porque además inclusive tengo que capacitar de nuevo al personal. Entonces, no es muy fácil para mí, no tengo la cintura de hacer cambios inmediatos. Los cambios en mi organización llevan tiempo y tienen un alto costo. Entonces, hago una producción masiva de determinado elemento, ¿sí? El personal sabe cómo hacer, pero sabe solamente acerca de ese elemento o de X cantidad de elementos. Las máquinas tienen un número limitado de diseños y, por ejemplo, un cambio de color me significa una gran inversión, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en esos casos, lo ideal es que no haya grandes cambios en el mercado, porque para mí, ¿sí? Un cambio significa un pequeño cambio, muchas veces puede significar una gran inversión en todo lo que ya vengo haciendo. Otro ejemplo que aplica podrían ser las empresas oligopólicas o monopólicas, ¿no? Esto que tengo aquí ahora me sirve, no tengo grandes competidores, tengo un mercado cautivo y obviamente, ¿sí? Todo lo que ocurre me sirve. Si hay cambios, probablemente yo tenga que invertir. Entonces, si yo puedo sostener este status quo, definitivamente voy a buscar, ¿sí? Eh, la continuidad de este estado. Y otro ejemplo, ¿sí? Que puede servir, a ver si ustedes me dicen, otro ejemplo de alguna organización que quiera sostener este estado
presente. ¿Las multinacionales, profesora, puede ser o no? No necesariamente. Piensen que no son versátiles. Las multinacionales cierran y se van. Son organizaciones no versátiles. Por ejemplo, la organización pública, ¿sí? Las organizaciones públicas eh, o gubernamentales eh, son las que prefieren sostener este status quo. ¿Por qué? Porque cualquier cambio es una gran amenaza. Sus integrantes, por ejemplo, ante cualquier... Y esto trasciende el hecho de que hagan un buen trabajo o no. ¿Sí? Un cambio de gobierno en una área donde se encuentra trabajando bien, por ejemplo, o que no tiene, que tienen objetivos y los objetivos se alcanzan. Un cambio de gobierno implica que más allá de que los objetivos hayan sido positivos, eh, de todas formas, esa oficina se vea desarmada. No porque hayan hecho algo mal, simplemente porque hay un cambio de gobierno y ese gobierno no decide continuar con esa política, más allá de que haya sido buena. Entonces, ese personal que está en esa área, ¿sí? Se ve amenazado por una cuestión que supera, insisto, el análisis de su desempeño. Entonces, este personal que venía trabajando bien, más allá de que tenga la capacidad, la actitud para desempeñarse en áreas importantes, puede terminar, no sé, haciendo cosas que no necesariamente van de acuerdo a su perfil. Porque tal vez venían trabajando en la gestión anterior. Inclusive no tiene que ver con que compartan o no de manera política los ideales, sino que muchas veces es personal que trabaja, pero que por alguna razón este, estaban ahí cuando sucedió el cambio de gobierno. O tal vez un cambio de jefe, ¿no? Un cambio de jefe que no comparte lo que viene haciendo el equipo de trabajo, decide, digamos, desarmarlo y sus integrantes pueden terminar inclusive no solo trabajando en un área que no, es no va acorde a sus habilidades, sino también pueden ser despedidos o eh, recibir digamos, una disminución en su escala salarial. Entonces, en las organizaciones públicas, los cambios, ¿sí? A veces son para bien, pero a veces, ¿sí? Son una gran amenaza. En este tipo de organizaciones, si yo me puedo mantener a salvo, a pesar de los cambios que ocurren afuera, voy a intentar mantenerme a salvo. ¿Sí? Es una organización, son estilos de organizaciones que hacen grandes esfuerzos para que, a pesar de todo lo que ocurra afuera, yo pueda mantener esta situación estable, este estado de confort. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Sí, se profesora. entiende. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, y vamos a pasar ahora a el estilo de planificación preactivista. Fíjense que acá tenemos tachado el presente, tenemos tachado el pasado, ¿sí? Y tenemos una flechita que va hacia el futuro. Este tipo de organizaciones, ¿sí? Trabajan de manera muy acentuada, ¿sí? Herramientas que les posibiliten eh, predecir el futuro. Si bien viven el presente, todo lo que hacen en el presente es para lograr una proyección a futuro. Son organizaciones que si tuvieran que imaginárselas en este presente, están preparados todo el tiempo para saltar al futuro. O sea, el presente
es una forma de eh, una preparación para saltar. Entonces vamos a ver un poquito las características y estas organizaciones, como bien dice acá, creen en el futuro por sobre el presente y el pasado y buscan acelerar el cambio, ¿sí? Al contrario de las dos anteriores, cualquier cuestión, ¿sí?, que pueda ser resuelta de manera rápida para acercarme a ese futuro, ¿sí?, se va a tener en cuenta. Creen en el desarrollo tecnológico, conceden poca importancia a la experiencia, o sea, no tienen problema en abandonar estrategias aprendidas, métodos, no tienen problema en despedir personal experimentado, no tienen inconvenientes en cambiar los métodos. Tienen como principal objetivo el crecimiento. Esta planeación consiste en predecir el futuro y prepararse para él, minimizar o evitar las amenazas y explotar las oportunidades. En las dos anteriores podríamos hablar de, por ejemplo, en la reactivista, ¿sí?, podemos decir que hacen el foco en las fortalezas que tuvieron en el pasado. Y les cuesta reconocer las debilidades de esas fortalezas en el presente. En la inactivista, ¿sí?, entran en juego mis debilidades, ¿sí?, ante una amenaza futuro. ¿Sí? La inactivista no ve oportunidades en el futuro, sino que ve amenazas, ¿sí? Y tiene en cuenta que es se ve débil ante esas posibles amenazas. Por eso lo que quiere es mantener esta situación presente. Y fíjense que la reactivista, ¿sí?, no va a tener en cuenta ni debilidades ni fortalezas. Lo único que va a tener presente, ¿sí?, es las estrategias que le permitan minimizar las amenazas y explotar esas oportunidades que hay en el futuro. Y la planeación se hace agresivamente, ¿sí?, de arriba hacia abajo, ¿sí? ¿Qué quiero? Y en relación a eso, ¿qué hago? Y entonces, con respecto a esto, les pregunto, ¿qué tipo de organización se les ocurre que puede cumplir con estas características? Las tecnológicas, profe, así Google, o sea, se me viene Google o alguna de esas a la, a la mente. Bien, bien, sí, puede ser, pero inclusive Google tiene cierta experiencia, entonces va como de alguna manera rescatando lo que va sucediendo para mejorar. Fíjense que yo les digo, son empresas que no tienen problema en cambiar la tecnología o cambiar lo que están haciendo, ¿sí? Hoy puedo estar haciendo, no sé, eh, desarrollándome en la industria automotriz, por decir cualquier cosa, ¿no? Y mañana me decido a desarrollarme, no sé, eh, en la industria agrícola. Son cambios muy rotundos. ¿Por qué tienen esos cambios? Porque van hacia donde haya conveniencia. Y no importa si para eso, insisto, tienen que tirar al tacho todo lo que venían haciendo. Un ejemplo de este tipo de organización son las multinacionales, que no tienen problema en cerrar todo e irse. Si tienen que despedir a 200 personas, despiden a 200 personas. Y si tienen que despedir a 10 y contratar 5, despiden 10 y contratan a 5. Y viceversa. No les va a temblar el pulso al momento de hacer cambios, ¿sí? No importa que haya un acuerdo con el municipio, no importa que haya un acuerdo con el país, no importa que el personal haga una huelga, que corte las calles, que el personal muestre familias. Ellos, este tipo de organizaciones, por eso digo que son agresivas,
no tienen inconveniente en cerrar sus puertas si es que lo tienen que hacer porque consideran que no están obteniendo las suficientes ganancias. ¿Mm? Y para esto les voy a poner un ejemplo que me parece que figura, que muestra bastante bien este estilo de organización. Y el ejemplo es Honda Motos en Florencio Varela. No sé si se acuerdan de Honda Motos hace unos años atrás. ¿Se acuerdan del caso? La verdad no sé de qué caso puntual hablas. Yo sé que hay, creo que uno en el cruce todavía. Sí, pero no es Honda, no es Honda, no me acuerdo qué marca es, pero no estoy segura igual. Pero hace unos años atrás, sí, había una fábrica Honda, sí, y hacían motos. Estaba en la avenida Calchaquí, ¿m? Y era una empresa pero era un caso conocido, qué raro no se acuerden. Eh, Obviamente era Honda, pero hacía motos, ¿m? Y, y de un día para el otro decidió cerrar sus puertas. El municipio intervino, intentó em, hablar con la empresa, porque había muchas familias que estaban comprometidas con sus puestos de trabajo, obviamente. Em, los empleados hicieron un corte de la avenida Calchaquí, intervino el gobierno provincial también para evitar el cierre de las puertas, o sea, la empresa no presentó quiebra, simplemente se iba de Florencio Varela y despedía a X cantidad de empleados, ¿sí? A la mayoría por lo menos. Eh, y lo más llamativo era que esa empresa, esa sucursal de Honda, ¿sí? Inclusive había desarrollado ciertos diseños que habían sido exitosos y que estaban teniendo sus ganancias. O sea, había diseñado había hecho ciertas innovaciones en, en los vehículos que estaban vendiendo. Con lo cual, si se observaban los balances de Honda Motos en ese momento, en Florencio Varela no estaba teniendo pérdidas, ¿sí? No estaban teniendo pérdidas. Pero de todas maneras, la compañía decidió cerrar las puertas en Florencio Varela, ¿sí? ¿Por qué deciden, qué se les ocurre, por qué se les ocurre que una empresa de todas maneras, si aún teniendo ganancias, decide cerrar las puertas e irse? ¿Qué opinan? ¿Por qué puede pasar eso? Puede ser, profe, como que se anteceden a una crisis económica, por ejemplo, entonces pensando que si siguen estando en ese mismo lugar, puede ser que cause una crisis en el futuro, entonces como que quieren evitar eso. Puede ser, sí, bien. ¿Y otra posibilidad hay para que hagan esto? Que no se haya llegado a los objetivos que se hayan propuesto. Sí, también. ¿Y qué otra posibilidad más hay? Que yéndose a otro lugar le va a ir mejor que a donde estaban. Bien, va más o menos por ahí. Acuérdense que yo les dije que son empresas que no les importa hoy hacer porotos y mañana hacer, no sé, bizcochuelos. Entonces, Se transformaron, profesora, en otra cosa. sí, no sé, o sea, Honda sigue teniendo digamos, su producción principal en Campana, creo que era, no sé dónde es que está la otra sucursal, algunos empleados pasaron allá, pero básicamente lo que hicieron es una proyección a futuro. Entonces analizaron la VAN, la TIR, ¿sí? Y el costo de oportunidad. Entonces, más allá de que hoy no tenemos
pérdidas y estamos teniendo ganancias, apareció una oportunidad de negocio mejor, ¿sí? Esa oportunidad de negocio puede ser inclusive, no sé, como les decía, comprar un tambo de la Serenísima que se está liquidando, o no sé, empezar a hacer una segunda marca de zapatillas Nike, por decir, o comprar inversiones, no sé, X. ¿M? Entonces, no quiere decir inclusive que no haya llegado al objetivo. Puede inclusive que hayan llegado al objetivo, pero hay una oportunidad de negocio mejor. Entonces, no me importa cerrar todo, ¿sí? Inclusive los empleados fueron liquidados con una buena indemnización. Imagínense la oportunidad de negocio que aparecía, como para que ellos de todas maneras decidan irse. ¿Sí? Entonces vean la gran diferencia que hay acá entre esta y la primera caracterización que vimos. Es una organización que no se detiene ante ningún tipo de valor, moralidad, calidad, emocionalidad. Cero, cero nostalgia. Podemos estar haciendo las mejores motos del mercado de la Argentina, pero si yo encuentro una oportunidad de negocio mejor, chao las motos, ¿sí? Me importa poco. Voy a poner dinero en aquello que me rinda más. ¿Se ve con el ejemplo? Ustedes me dijeron, bueno, por ahí no alcanzó los objetivos, por ahí vi una amenaza, sí. Eso lo puede ver una pymes, ¿sí? Pero estas empresas van más allá de eso, ¿sí? Entonces, inclusive, ¿sí? Si hubiera habido una amenaza, hubieran cerrado antes, mucho antes, ¿sí? Entonces, lo que quiero que vean con esto es que básicamente este estilo de organización es sumamente versátil, ¿sí? Se adapta súper rápido y genera los cambios, propone los cambios, ¿sí? Honda Motor no esperó que bajaran los rendimientos, antes que bajaran los rendimientos, ¿sí? O tal vez no iban a bajar nunca los rendimientos, tal vez iban a estar bien esos rendimientos, pero se movió hacia otro lugar, donde era más conveniente, ¿sí? ¿Se ve? El ejemplo es bastante, digamos, creo que gráfico. ¿Se ve el ejemplo? ¿Se ve la caracterización con el ejemplo? Sí, Sí. Bien, y eso pasa en las multinacionales también, ¿sí? Es muy Aparte de la diferencia que hay entre una y otra, profesora, bien exacto, clarita. exacto. Piensen que en una pyme el dueño de la pyme va a dejar sangre, sudor y lágrima y la familia también y se van a agarrar inclusive un producto que está dando pérdida, ¿sí? Puede hasta llegar a pasar eso. Eh, y no, y este tipo de organización es todo lo contrario. ¿M? Entonces, bien, lo que quiero que vean es que estas caracterizaciones, todas, ¿sí? En algún punto, estas son las tres, digamos, más sesgadas, todas en un punto, eh, estamos básicamente hablando de los vicios, ¿sí? Pero ninguna es totalmente mala porque todas coexisten. Eh, el problema acá son los extremos, los extremos que hacen que algo se vuelva negativo. Entonces vamos a ver una cuarta caracterización, ¿sí? Que es hacia donde nosotros vamos a apuntar como directivos, la que vamos a buscar lograr, y es la interactivista. Que la interactivista me está diciendo que voy a sacar de las tres caracterizaciones los aspectos positivos de cada uno de ellos, porque como les dije, ninguna es del todo mala, ni ninguna es del todo buena. El punto es que los extremos las convierte en negativas de alguna manera, ¿no? Algunas negativas para sí mismas y otras negativas para una sociedad, porque una organización está bien, está como
supongamos, una empresa está para obtener ganancias. Sí, claro, pero también tiene una responsabilidad social, ¿sí? No es solo hacer negocios, es tener una ética dentro de estos negocios, ¿no? Entonces, bueno, la planificación interactivista dice tener en cuenta presente, pasado y futuro, y va a buscar el equilibrio en estos tres formatos. Entonces vamos a decir que va a ser un tipo de organización que va a considerar el pasado, el presente y el futuro como aspectos diferentes, pero inseparables, ¿sí? Yo no puedo proyectar a futuro si no conozco mi pasado y si no respeto mi presente. Entonces son etapas que van de la mano, ¿sí? El pasado para aprender de él, el presente para poder llegar a ese futuro deseado. No estancarme en el presente, no estancarme en el pasado y tampoco vivir en eso que todavía no sucedió. Entonces, bueno, piensan que el futuro está sujeto a la creación, por lo que consideran a la planificación como el diseño de un futuro deseable, de la invención de métodos para llegar a él. Confían en la experimentación, ¿sí? Que tiene que ver con esto de animarse a intentar cosas nuevas, a intentar nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevos productos, nuevos mercados, ¿sí? Y también confían en la experiencia, en aprender de aquello que no sucedió, aprender de lo que sucedió y ver qué cosas se pueden aplicar en este presente. Y el objetivo en este tipo de organización, ¿sí? Es la de maximizar su capacidad para aprender, ¿sí? Y para adaptarse, ¿sí? Lo que van a buscar es el desarrollo, que es, digamos, es esto que decimos que nos pasa como ser humanos también. Podemos crecer, podemos tener mucho dinero, ¿sí? Podemos ser mayores en cuanto a edad, pero eso no significa que no, nos hayamos desarrollado como persona, ¿no? Y esto ocurre de la misma manera con una organización. Así como hay una persona que tiene 15 años y que tal vez tiene ciertos pensamientos maduros, ¿sí? Que son adecuados para determinadas circunstancias, también es cierto que hay personas que tienen 35 años y tienen el comportamiento de una adolescente de 13. Entonces, lo que va a buscar esta organización, ¿sí? Es crecer de manera eh, útil, ¿sí? Por eso habla del desarrollo, no digamos, de tener ganancias necesariamente, sino de estimular el aprendizaje en este proceso de vida que tienen las organizaciones también, ¿no? Entonces, va a buscar la combinación, como les decía, de los aspectos positivos de cada una de las organizaciones, de las caracterizaciones anteriores. Va a pensar de manera cuantitativa y va a pensar de manera cualitativa, va a tener en cuenta los valores también, ¿sí? Va a tener un comportamiento ético, ¿sí? Y también va a tener esa ambición y esa previsión que se requiere para prepararse para ese futuro. Pero hay una combinación armoniosa, sin abandonar, insisto, esto que aprendí y este presente, ¿sí? Estable que necesito para poder moverme hacia el futuro. Entonces, este tipo de planificación es la que se va a buscar o la que vamos a priorizar. Y este tipo de organización, a su vez, se apoya en tres principios. Ese tipo de organización, ese tipo de planificación, se apoya en tres principios. El principio participativo, el principio de continuidad y el principio holístico. Lo que dice es que para poder tener una planificación interactivista, ¿sí? Hay tres cuestiones que yo no puedo dejar pasar. Y cuando hablamos del principio participativo, decimos que todo lo que yo realice en mi organización, em, o las planificaciones que se hacen en mi organización, perdón, tiene que involucrar la mayor cantidad de miembros posibles.
cuando yo involucro al personal dentro de las estrategias de planificación, eh, uno de los elementos más importantes es que voy a lograr otro tipo de compromiso. No es lo mismo que venga un jefe y me diga, tenemos que hacer esto, esto y esto porque se planificó, a que yo sea parte de ese proceso de planificación y defina qué es lo que vamos a hacer, aunque después lo tenga que hacer. Entonces el compromiso y el sentido de identificación es totalmente diferente cuando el personal participa. ¿Qué quiere decir? ¿Va a estar toda la empresa sentada en la mesa? No, ¿sí? Van a estar los representantes de cada área. Y los representantes de cada área van a estar contando lo que cada área quiere o propone en la planificación, ¿sí? Entonces va a estar el contador del área de contable, ¿sí? Mostrando las propuestas que con su equipo de personas desarrollaron. Entonces, esto es algo muy interesante, insisto, porque compromete y motiva al personal desde otro lugar. Y por otro lado, el proceso de planificación integrado, ¿sí? Participativo, posibilita el desarrollo de las personas, el crecimiento desde otro lugar. Esto que dijimos en cuanto a las capacidades, lo que se busca, que es el desarrollo de personal, ¿sí? Eh, Se refiere a que voy a incorporar competencias, ¿sí? Y esas competencias tienen que ver con el lugar de trabajo donde yo estoy, ¿sí? Y esas competencias pueden ser la capacidad de decidir, la capacidad de desarrollar ideas, la capacidad de em, solucionar problemas, ¿sí? Y el proceso de planificación me permite también el desarrollo de competencias que no siempre, ¿sí? Se aprenden en un curso de capacitación, sino que tienen que ver con ese aprendizaje que se da en el aquí y ahora dentro de la organización. Entonces, el principio participativo, ¿sí? Es uno de los elementos que va a buscar priorizar, ¿sí? Este tipo de planificación interactivista. El otro principio, sí, es el principio de continuidad. Lo que está diciendo es que si hay algo que tengo que tener en claro es que mmm, siempre va a haber algún grado de incertidumbre. Siempre hay algún nivel de incertidumbre que voy a tener que sortear. Siempre va a haber un imprevisto, algo que por alguna razón no pude planificar. Entonces, eso hace, ¿sí? Que lo planificado tenga desvíos. Entonces, para poder solventar esos desvíos, lo que tengo que hacer es revisar, ¿sí? De manera constante y replanificar de manera constante eso que va ocurriendo en el camino, ¿sí? Hacia el logro de determinados objetivos. Entonces, el principio de continuidad me está diciendo básicamente, ¿sí? Que los planes tienen que ser revisados de forma constante, teniendo en cuenta estos niveles de incertidumbre que voy a tener de manera asegurada, ¿sí? Entonces, voy a revisar, ¿sí? Las veces que sean necesarias y esta revisión me va a proponer una replanificación, ¿sí? Sostenida, constante, a forma de proceso, de manera, en forma de proceso continuo. Y el otro principio, ¿sí? Es el principio holístico, que ya lo adelantamos un poquito en la planificación reactivista. Y lo que está diciendo es que cuanto más partes pueda visualizar en mi planificación, mejores podrían ser los resultados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que cuando planifico, supongamos, estoy diciendo, bueno, quiero aumentar las ventas en un 30% para el mes de agosto en relación a las ventas del mes de agosto del año pasado, ¿no? Entonces puedo pensar, sí, que las áreas que van a estar involucradas van a ser, no sé, compras,
producción y marketing. Y en realidad lo que tengo que tener en cuenta son muchos otros tantos, ¿sí? Actores, departamentos, sucesos eh, que van a estar interviniendo. Entonces eso quiere decir que voy a probablemente tener una baja en en mi balance financiero porque estoy teniendo un aumento de la producción. Voy a tener una demanda de recursos o de materia prima mayor, con lo cual tengo que saber si cuento con los proveedores que me puedan asistir. Tengo que saber que voy a necesitar más personal o que tal vez tengo que pagar más horas extras y tengo que ver cómo el personal que tengo resiste, si es que lo resiste. Tengo que tener en cuenta también los sucesos económicos, ¿sí? Yo puedo querer producir y vender, pero hay que ver si voy a poder realmente acomodar ese aumento de producción. Tengo que ver cuál va a ser la respuesta de los clientes que tengo, si voy a trabajar con los mismos clientes o voy a trabajar con clientes nuevos, de dónde van a ser. ¿Mm? Tengo que ver el impacto en la logística, tengo la cantidad necesaria de vehículos, necesito nuevos vehículos, cómo está trabajando el sistema postal, voy a trabajar por internet, etcétera. ¿Mm? Fíjense que algo que podría parecer simple, ¿sí? Como un aumento de ventas en relación a las del año pasado, tiene involucrada una gran cantidad de elementos, ¿sí? Algunos internos y algunos externos. Entonces, por eso decimos que necesita una mirada amplia de aquello que, que se que interviene o que se involucra en, en este logro de objetivo a futuro, ¿sí? En este proceso de planificación. Cuanto mayores posibilidades tenga, ¿sí? De hacer una mirada holística, mayores probabilidades de tener mejores resultados voy a tener, ¿sí? ¿Se entiende hacia dónde apunta? ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? ¿Se durmieron? ¿Se cortó? Sí, sí, profe, se entendió bien. ¿Sí? Bien. ¿Dudas con esto que vimos? El principio de continuidad quedó claro. Uno de los motivos por los cuales se recomienda la planeación continua es porque cuando se persigue algo se valora. Bien, acá podemos agregar un poquito más. Ahora que veo que tenemos unos minutitos más. Y me gustaría Profe, que... antes que Sí, se corte, disculpe. Las notas no se subió. no se subieron las notas, qué raro. Bueno, después voy a ver si las actualizo, pero se Ah, debería. Si no, debe ser un problema del sistema. capaz que puede ser. Sí, porque no... A mí vieron que a mí me figura la nota, y si a mí me figura la nota es porque la guardé, si no, no me figura tampoco. Eh, Así que bueno, después voy a ver si reviso, pero bueno, entonces ya saben que esos dos equipos sí tienen las notas corregidas. Pero tampoco podés ver las modificaciones. No, tampoco, ni las modificaciones ni la nota tampoco. No sé Bien. si la va a decir ahora las notas o no, no sé. No, hay dos notas nada más. La tuya, que es un 80, y que ahí las vieron también. Y la del otro equipo. Las otras no están calificados porque no lo subieron en PDF. Y, y en algunos casos no lo subieron en formato de informe, pero la mayoría, si lo subieron en PDF, igual lo corregí. Pero si lo subieron en Word, por más que esté en formato de informe, no lo corregí porque en Word no lo puedo corregir. Pero déjame terminar con esto y después vemos el tema de las notas. Lo que quiero que vean en el principio de continuidad también es que acá es necesaria, ¿sí? Una revaloración constante, ¿sí? de, eh, de lo que va sucediendo. ¿Qué quiere decir esto? O lo de lo que voy alcanzando. Entonces, lo que está diciendo es que
la consecución de objetivos me va volviendo relativo el valor de ese objetivo. Entonces, capaz que, vamos más adelante. Pongamos que, ¿sí? Vamos a hacer esto, Vicky. Bien, ahí va mejor. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarles con esto es que a medida que me voy acercando al logro, ¿sí? El valor, ¿sí? De eso que quiero lograr, ¿m? Va disminuyendo de alguna forma. Entonces, esto es así. Imagínense que hoy, hoy, a ver, ¿cómo diríamos? Hoy, ¿qué día es? 13 de septiembre, ¿sí? Ustedes deciden como objetivo correr una carrera de 7 kilómetros, ¿sí? El 30 de diciembre del 2022, ¿sí? 7 kilómetros el 30 de diciembre del 2022. Entonces, del 2021, de este año. Ustedes están parados acá y la meta o objetivo está acá, ¿sí? Esta meta y objetivo aquí y ahora, ¿sí? Tiene un valor muy grande porque está muy lejana, ¿sí? Porque no entrené nada, porque desde que terminé el secundario no corrí ni el colectivo, ¿sí? O lo máximo que corrí es el colectivo, porque además estoy excedida de peso, porque además no me gusta correr, y porque además tengo, si se quiere, tengo y no tengo mucho tiempo. Pero hoy, 13 de septiembre al 30 de diciembre, o sea, hasta fin de año, este objetivo, ¿sí? Parece muy complejo y eso lo vuelve grande. Entonces, para mí tiene un valor fuerte, ¿sí? Porque para alcanzarlo tengo que hacer muchísimas cosas por delante todavía. Significa que ya tengo que empezar a entrenar, que ya me tengo que empezar a cuidar con la comida, que tengo que tener un programa de, de entrenamiento diario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy estoy muy lejos de ese objetivo y ese objetivo tiene un valor relativamente importante por todo lo que significa, ¿sí? Alcanzarlo. Pero, ¿sí? A medida que yo me voy acercando a ese objetivo, ¿sí? La valoración empieza a disminuir, ¿sí? El peso o digamos, la dificultad o la complejidad empieza a ser relativa y por lo tanto eso también se vuelve relativo. Entonces, supongamos hoy es 13 de diciembre, pero el 15 de noviembre, ¿sí? Yo resulta que ya corro 4 kilómetros o 5 kilómetros por día, ¿sí? O 6 kilómetros por día. Entonces, yo ya estoy corriendo 6 kilómetros por día. Esa maratón de 7 kilómetros, ¿sí? Ya no se ve tan dificultosa. Yo ya no tengo que hacer mucho más. Solamente le tengo que sumar un kilómetro más. Y entonces llegando al 29 de diciembre, con un entrenamiento de que ya me di cuenta que ya llego a esos 7 kilómetros por día, ¿sí? Ya llego con un nivel relativo. Entonces, ¿cómo llego? Llego diciendo, sí, voy a poder, ¿sí? Y eso ya no llega, ya no es, digamos, una proeza, ya es algo realizable para mí. Entonces, el valor
de ese objetivo en comparación al inicio se volvió totalmente minúsculo, porque ya es prácticamente viable. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos del principio de continuidad, lo que estamos diciendo es que el alcance constante de objetivos, ¿sí? A medida que me acerco a estos objetivos y que se van cumpliendo, lo que ocurre, ¿sí? Es que se fijan nuevos objetivos. ¿M? A medida que me voy acercando a esta meta, ¿sí? Lo más probable es que yo diga, bueno, si llego a los 6 kilómetros, ¿sí? Puedo plantearme un nuevo objetivo, que va a ser, no sé, correr en el 2022, eh, no 7 kilómetros, 15 kilómetros. ¿M? Entonces, a medida que voy acercándome, voy planteándome nuevos objetivos. Y lo que no quita que, ¿sí? En un estado futuro, a medida que este objetivo se vaya cumpliendo, ¿m? Yo me voy a plantear nuevos objetivos, ¿sí? Que van a ser superadores, ¿sí? Entonces, eso me va a estimular para la consecución de una nueva etapa. Entonces, lo que está diciendo, a medida que se logran objetivos, primero el valor relativo al objetivo va disminuyendo a medida que me acerco a la meta. Y segundo, a medida que me voy acercando a esta meta, me voy planteando nuevos objetivos y nuevas planificaciones. Entonces, por eso dice que se da un principio de continuidad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Están ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, esto igual, voy a poner pausa.